En primer lugar, síntomas y signos, el reconocimiento por la ecografía y finalmente las pruebas de embarazo, que es algo que ya comúnmente nosotros conocemos. Respecto a síntomas y signos, son tres que remarca el Williams. En este caso sería la amenorrea, los movimientos fetales y los cambios en el sistema reproductivo. En los cambios en el sistema reproductivo, mis compañeros en la clase de fisiología pues explicaron más o menos cómo es que incrementa el tamaño del útero, aumenta el peso, hay un agrandamiento de las mamas, entre otras cosas. En movimientos fetales, aproximadamente después de un embarazo exitoso, una madre puede reconocer los movimientos del feto aproximadamente entre las semanas 16 y 18. Y creo yo que el que más nosotros conocemos pues es la menorrea, cuando ya no le baja evidentemente a la señorita o señora en este caso. Y es muy importante mencionar que la menorrea no es un indicador del embarazo confiable hasta 10 días o más después de que hayan pasado las menstruaciones esperadas. Y ojo, sí, también es muy importante hacer énfasis en que puede ocurrir un pequeño sangrado muy similar a lo que representaría la menstruación, pero como cuando se estudia en embriología, pues es básicamente a causa de la implantación del blastocisto. Y pues la ecografía como tal se usa comúnmente para establecer con precisión la edad gestacional y confirmar la ubicación del embarazo. La siguiente, Paul. Estos son los indicadores ecográficos del embarazo que son los que se manejan en el libro: el saco gestacional, el pseudosaco, los signos intradecidual y de doble decido y el saco vitelino. El saco gestacional es simplemente esa pequeña marquita negra que pueden observar ahí, que es la acumulación de líquido anecoico, dentro de la cavidad endometrial. El pseudosaco también es una acumulación de líquido anecoico en la cavidad endometrial, normalmente en un embarazo ectópico, y la característica muy importante es que ese saco adquiere la configuración de la anatomía del órgano, en este caso el útero. Ahí pueden ver la diferencia de la forma que tiene un saco gestacional con el pseudosaco. El signo intradecidual es el centro anecoico que está rodeado por un borde ecogénico, y pueden ver el saco gestacional rodeado, como ve la flecha roja de la imagen, rodeado de esa mancha gris. En cambio, la de doble deciduo se puede apreciar mejor en la imagen inferior derecha, en donde están marcadas con asterisco, que es la decidua capsular y la decidua parietal. La decidua capsular que proviene del trofoblasto y la decidua parietal que es meramente el útero, la decidua basal, perdón. Y el saco vitelino, que es el anillo que podemos encontrar justamente dentro del saco gestacional, acompañado en este caso del embrión. La que sigue, pues. Ahora, las pruebas de embarazo, que es lo que, como mencioné en un principio, es algo que ya muchos conocemos, que es la que se basa en la detección de la gonadotropina coriónica humana. La hormona puede detectarse en la sangre y en la orina entre 8 y 9 días después de la ovulación y alcanza un nivel máximo aproximadamente a la semana 10, en este caso entre los 60 y 70 días, como menciona el libro, y a partir de la semana 16 alcanza un estado de meseta. Muy importante mencionar un poco del funcionamiento de esta hormona, como menciona el libro, que se trata básicamente para mantener el cuerpo lúteo, que es el que dona las hormonas, en este caso estrógenos y progesterona, para el mantenimiento del embarazo. La hormona como tal, secretada por el cisto trofoblástico, está compuesta por dos unidades, la alfa y la beta. La alfa se parece mucho a la hormona luteinizante, a la folículo estimulante, a la hormona estimulante de la tiroides. Por lo tanto, es muy importante mencionar que es la beta la que se detecta en las pruebas de embarazo. Otras causas en pruebas de embarazo positiva que no necesariamente indican un embarazo, puede ser un embarazo molar, como una mole datiforme, como se estudia en embriología, cánceres asociados, inyecciones de gonadotropina crónica humana exógena con fines de reducción de peso, insuficiencia renal con la incapacidad para eliminar esta hormona, y la hipófisis fisiológica de la gonadotropina coriónica humana. Y adicionalmente, pues para que sepan que, bueno, creo que es algo que ya todos conocemos, que no todas las pruebas de embarazo son afines a dar un resultado verdaderamente positivo, y en los estudios que explica el libro se demostró que con una concentración de 100 unidades internacionales de gonadotropina clínica humana, únicamente el 44% de las marcas mostraron un resultado positivo verdadero. La que sigue, pues. Ahora, la evaluación prenatal como tal, se inicia idealmente en el temprano. Principales objetivos que tiene esta evaluación prenatal es definir el estado de salud tanto de madre como feto, estimar la edad gestacional e iniciar un plan para continuar con la atención obstétrica, porque hay que recalcar que no es solo una visita, es la primera y las subsecuentes.
Lo primero es un registro prenatal, en donde hay que tomar en consideración estos 5 conceptos. Nuligrávida, que es una mujer que actualmente no está embarazada y que nunca lo ha estado. La grávida es una mujer que actualmente está embarazada o que lo ha estado en el pasado, perdón, independientemente del resultado del embarazo. Ahora, respecto a la paridad, es muy importante mencionar que está determinada por el número de embarazos que alcanzan las 20 semanas. Una nulípara es una mujer que nunca completó un embarazo más allá de las 20 semanas de gestación. La primípara y la multípara sí lo han logrado. ¿Cuál es la diferencia? Que la primípara lo ha hecho por primera vez y la multípara lo ha hecho varias veces, de 2 o más embarazos. La que sigue, Paul. La duración de un embarazo normal pues es aproximadamente entre 280 días y 40 semanas, como está subrayado en la diapositiva, y nosotros podríamos calcular la fecha probable de parto, como inclusive vimos en embriología también, que hay que descontar 3 meses desde el primer día de la fecha de la última regla, y añadir 1 año y 7 días, y ahí está, se maneja el ejemplo que también está en el libro por si lo quieren revisar. Si el primer día de la última menstruación fue el 4 de octubre, la fecha probable de parto correspondiente es el 12 de julio del año siguiente. Ustedes pueden calcular la fecha con la regla que ya está establecida ahí en la diapositiva. Y pues comúnmente nosotros sabemos que el embarazo se puede dividir en 3 trimestres, que pues están constituidos por 14 semanas cada uno. El primer trimestre se extiende hasta la semana 14, el segundo trimestre a partir de la 14 hasta la 28 y el tercer trimestre a partir de la 29 hasta finalizar el embarazo. La que sigue, Paul. Ahora, el estado de salud actual y anterior de la paciente. Aquí es muy importante mencionar que es un abordaje, como mencioné, multidisciplinario, porque no únicamente vamos a atender las características bioquímicas, biomédicas de la paciente, hay que también investigar acerca de sus problemas psicosociales. En este caso se menciona la condición social, el nivel de educación, la raza o la etnia. Hay que indagar sobre la comunicación que tiene la paciente, su estado nutricional, su vivienda, el deseo del embarazo, preocupaciones de seguridad, depresión, estrés y el consumo de sustancias adictivas, en este caso el tabaco, el alcohol y las drogas. No es eh, eh, importante tanto mencionar cada tipo de droga, cada tipo de alcohol que consume, el tipo de tabaco que fuma, pero es importante hacerle mención que independientemente de la presentación o la marca que consume de cualquiera de estas sustancias, pues afirmar, perdón, que en este caso es muy malo para el embarazo porque puede inclusive dar lugar a partos prematuros, a malformaciones congénitas, síndrome alcohólico fetal, entre otras cosas. Y también muy importante, que creo yo que es algo que actualmente ha causado mucho, sido un tema de bastante interés, la violencia, en este caso la violencia para la madre o violencia de pareja, que es un patrón de asalto y comportamiento coercitivo que puede incluir lesiones físicas, abuso psicológico, agresión sexual, aislamiento progresivo, acoso, privación, intimidación y coacción reproductiva. Sí es muy importante aclarar que es sumamente indispensable investigar acerca de este punto, porque no es únicamente la salud del feto, sino también la salud de la madre a la que tenemos que prestar demasiada atención. La que sigue, pues. En cuarto, por la parte de la evaluación clínica, se realiza un examen físico general específico, cuidadoso, en donde se debe completar el encuentro inicial prenatal que se había hecho. El examen pélvico se realiza observando el cuello uterino, se visualiza este hiperémico, aunque no es diagnóstico de embarazo. Se debe observar glándulas dilatadas, que son los quistes Naud. Se identifican anomalías citológicas mediante la prueba de Papá Nicolau. Se identifica especímenes como clamidia, gonorrea. Así se determina también la presencia fetal, su estado, y se visualiza la región perianal. También es muy importante la edad gestacional, ya que por medio de esta, si en algún proceso o alguna parte del embarazo hay algún trastorno o un padecimiento, se sabe la fecha exacta de este. El ultrasonido o la ecografía en el primer trimestre es el método más preciso para establecer esta edad gestacional, pero también hay otros métodos como el tamaño uterino. Este se va a realizar con base a la fecha a la fecha precisa de la última menstruación. Y un ejemplo con esto es si el útero es del tamaño aproximado de una naranja pequeña, aproximadamente son 6 semanas de gestación. Y así. Siguiente, por favor. Del lado izquierdo podemos ver las pruebas de laboratorio necesarias durante el embarazo.
Em, si bien todas estas se pueden realizar solo una vez, hay algunas como la sífilis, la VIH y la hepatitis B que se suelen repetir durante determinadas fases del embarazo. Y del lado derecho vamos a ver todas las partes de por qué es necesario esas pruebas físicas y diagnósticas que se realizan en las embarazadas, porque todos estos problemas son los que se pueden evitar y son los que se puede abordar mediante el diagnosis. Siguiente, por favor. Las visitas, en cuanto a la frecuencia de las visitas, se promueven en intervalos de 4 semanas hasta las 28 semanas, luego cada 2 semanas, cada 36 semanas, y luego semanalmente a partir hasta el día del día de la luz. Pero esto puede cambiar si la embarazada tiene más problemas, si son embarazos de complicaciones de alto riesgo, si son varios fetos, varios bebés, entre otros. Y también se realiza la vigilancia prenatal. ¿Qué es esto? Que en cada visita de regreso se evalúa el bienestar general de la madre y del feto, como la frecuencia cardíaca fetal, el crecimiento y actividad del feto, el volumen de líquido amniótico, se examinan así la presión arterial y el peso materno. Síntomas como cefalea, visión alterada, visión borrosa, dolor abdominal, náuseas, vómito, sangrado, pérdida de líquido vaginal, disuria, anuria. También se evalúa la altura uterina, que eso vamos a ver más adelante, los sonidos de corazón fetal con el Doppler y se realiza una ecografía nuevamente. Siguiente, por favor. Y la altura uterina, esta es aproximada. Entre las 20 y 34 semanas de gestación, la altura debe alcanzar cierta medida y se va a relacionar, desde luego, con la edad gestacional, aunque como se mencionó, no suele ser muy precisa. La medida más precisa es la edad gestacional como tal. En algunas indicaciones para que se pueda tomar correctamente en lo que cabe la altura uterina es que la vejiga debe estar vaciada y, como se mencionó nuevamente, la obesidad puede ser, puede distorsionar la medida exacta de la altura uterina. Se utiliza solo la altura uterina. La restricción del crecimiento fetal puede no ser diagnóstica en un tercio de los casos. Y durante el primer trimestre, el útero se desplaza al exterior de la pelvis. Hasta la semana 20 alcanza el ombligo y de la 28 a la 30 alcanza la región epigástrica. Pero luego, aproximadamente si el embarazo es más prolongado, o sea, es postérmino, suele reducir, decrementa el tamaño de la altura uterina. Y por último, los sonidos de corazón fetal. Los instrumentos que se utilizan son el Doppler, desde luego, para detectar con facilidad la acción del corazón fetal. Los signos cardíacos son casi siempre detectables a partir de las 10 semanas de gestación y la frecuencia cardíaca fetal oscila entre 110 y 160 latidos por minuto. A su vez, el clínico debe determinar dos sonidos que deben aparecer en el Doppler, como el suflé fónico, que corresponde al pulso fetal, y el suflé uterino, que corresponde al pulso materno. Siguiente. Durante durante el embarazo hay ganancia de peso y tenemos también que se retiene el peso una vez de ocurrido el trabajo de parto. La ganancia promedio durante el embarazo es de aproximadamente 12,9 kilogramos, es un promedio. Con respecto a la obesidad, sabemos que está asociada con riesgos significativamente mayores de hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, macrosomías y de parto por cesárea. También sabemos que el hecho de que el aumento de peso influye durante el embarazo es irrefutable. Sin embargo, si tenemos ganancias, si hay mujeres con ganancias menores a 11,3 kilogramos, sí es cierto, proporciona menores tasas de hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, pero lleva el riesgo de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Con respecto a la pérdida de peso, la mayor pérdida de peso se produce después del parto, que se pierden aproximadamente 5,4 kilogramos. Posteriormente, en las próximas 2 semanas se van a perder 4 kilogramos y el resto de los 12,9 kilogramos se va a perder a lo largo de entre 2 semanas a 6 meses. Y el promedio de peso retenido durante el embarazo es de 1 kilogramo. Y podemos observar una tabla donde se observa la categoría de peso junto con su intervalo de peso promedio en total y el crecimiento que ocurre entre los segundos y el tercer trimestre.
Con respecto a la desnutrición en el embarazo, sabemos que la pérdida de peso, incluso en las mujeres obesas, que ese es un dato muy importante, no porque una persona presente obesidad va a estar protegida de la pérdida de peso, se va a asociar con un mayor número de recién nacidos con bajo peso al nacer. También se ha comprobado que que la desnutrición altera el desarrollo en el cerebro de animales, pero en humanos no ha causado efectos detectables que se hayan descrito. Esto es muy importante y ahorita lo voy a explicar. La descendencia de mujeres con desnutrición provocó que sus hijos, su descendencia, tuvieran mayor incidencia de hipertensión posterior, enfermedades reactivas de las vías respiratorias, dislipidemia, disminución de la tolerancia a glucosa y enfermedad de la arteria coronaria. La inanición en etapas tempranas del embarazo está asociada a altas tasas de anomalías del sistema nervioso central, esquizofrenia y trastornos de la personalidad con aspecto de esquizofrenia. ¿Por qué se dice que no ha causado efectos detectables? O al menos no está tan bien descrito porque provocar la inanición y la desnutrición durante el embarazo no es ético. Sin embargo, han habido ciertos eventos en la historia que han permitido su estudio. Por ejemplo, en 1994 a 1945 hubo una privación nutricional en los Países Bajos. El peso promedio de los neonatos durante esta época de hambruna fue de 200 gramos. Posteriormente se estudió a los recién nacidos durante su vida para observar cuáles fueron los efectos de desnutrición en el embarazo y posterior a este. Y estos descubrimientos y otros que hicieron en el futuro llevaron al concepto de la programación fetal. La programación fetal es el concepto que nos dicta que nuestro ambiente durante la etapa del embarazo puede influir tanto en nuestra vida adulta como en nuestra vida, va a influir durante el resto de nuestra vida. Ingestas dietéticas de referencias. Sabemos que durante el embarazo aumentan las necesidades energéticas, tanto de calorías, proteínas, vitaminas y minerales. Con respecto a las calorías, sabemos que el embarazo requiere aproximadamente 80.000 calorías de todo el embarazo. Entonces, se recomienda que a la ingesta recomendada diaria se aumenten entre 100 a 300 calorías al día. Es decir, si una mujer necesita aproximadamente 2.800 calorías, se le recomienda que se aumente de entre 2.900 o a 3.500 calorías al día. La adición de más de 1.000 calorías al día va a influir en la absorción de grasa y por lo tanto va a influir en el aumento de peso y en la obesidad. Con respecto a las proteínas, se recomienda una ingesta de 1 gramo por kilogramo al día, que esta dosis debe duplicarse en la gestación tardía. Vamos a encontrar que los aminoácidos como la ornitina, la glicina, la taurina y la prolina van a disminuir en el plasma sanguíneo. Sin embargo, el ácido glutámico y la alanina van a aumentar. Las vitaminas, la mayoría de las dietas aportan las vitaminas suficientes, a excepción de una que es muy importante, que es la del ácido fólico, por la cual se recomiendan suplementos alimenticios de ácido fólico. Y con los minerales lo mismo, todas las dietas contienen los suficientes minerales para prevenir la deficiencia de minerales, a excepción de dos importantes, que son el hierro y el yodo. No debemos abusar de los suplementos, dado que pueden provocar toxicidad. Entre los que más pueden causarlo son los suplementos de hierro, de zinc, selenio y de las vitaminas A, B6, C y D. Vamos con los minerales importantes. Del hierro requerimos aproximadamente 7 miligramos al día y se recomienda que la ingesta aumente hasta 27 miligramos al día. Con el yodo, la cantidad recomendada al día es de 200 microgramos. La deficiencia de yodo va a predisponer al feto al cretinismo endémico, que esto se observa en países con bajo desarrollo con altas tasas de desnutrición. Calcio, la ingesta diaria recomendada es de 1.000 miligramos al día. Sin embargo, su administración para prevenir la preeclampsia no ha demostrado funcionar, así que no se recomienda tanto el suplemento de calcio. Con respecto al zinc, requerimos que la ingesta diaria sea de 12 miligramos. Su deficiencia puede provocar falta de apetito, crecimiento subóptimo y deterioro en la cicatrización y esto es en el feto. Los oligoelementos que requerimos incluyen el cobre, selenio, cromo y manganeso. La deficiencia de selenio va a provocar miocardiopatía mortal en niños pequeños y mujeres. Y la sobreingesta de los oligoelementos, como del selenio, va a provocar toxicidad. Respecto a las vitaminas más importantes, tenemos ácido fólico. La suplementación del ácido fólico va a disminuir los riesgos del defecto del tubo neural y se recomienda que las mujeres que planean embarazarse tomen 400 microgramos al día. ¿Qué quiere decir con que planean embarazarse? Que si una mujer
tiene planes de un hijo a futuro, se recomienda que 3 meses antes aproximadamente empiece con suplementos de ácido fólico. La vitamina A es importante porque no se recomienda su suplementación porque se ha asociado con malformaciones congénitas. Con la vitamina B12 es importante recetarla en los grupos de riesgo, como los vegetarianos, porque incluso en la lactancia van a provocar la deficiencia de B12 al neonato. La deficiencia de vitamina B12 va a provocar defectos en el tubo neural. Con respecto a la vitamina B6, no se recomienda su suplementación y se ha encontrado que con inhibidores de la histamina es útil en casos de náuseas, vómitos y vómitos del embarazo. La vitamina C también es muy importante tomarla en cuenta porque tiene una ingesta diaria máxima. ¿Por qué? Porque si se excede de una dosis va a provocar deficiencia funcional de la vitamina B12 y la deficiencia de vitamina B12 va a provocar efectos del tubo neural. Así que hay que tener muchísimo cuidado con respecto a la vitamina C. La vitamina D, su ingesta recomendada es de 12 microgramos al día. Su deficiencia va a provocar homeostasis esquelética desordenada, raquitismo congénito y fracturas en el recién nacido. Hay que tener bastante vigilado a las personas embarazadas, así que hay 6 consejos que se deben tomar en cuenta para tener una correcta vigilancia nutricional. Se debe aconsejar a la embarazada acerca de los tipos de alimentos que desea en cantidades razonables y salados al gusto. Asegurar que la comida esté ampliamente disponible para mujeres con privaciones socioeconómicas, ya que esto aumentan bastante los suplementos, dado que hay ciertos grupos de riesgo que tienen deficiencias de vitaminas, como es el caso, vitaminas y minerales, como es el caso de yodo y de la vitamina B12, para el cual se recomiendan suplementos. Hay que monitorear el aumento de peso, con la meta de aproximadamente de 11.3 a 15.9 kilogramos en mujeres normales. Hay que explorar la ingesta de alimentos mediante la revisión periódica de la dieta para descubrir errores dietéticos ocasionales. Hay que proporcionar tabletas de sales de hierro simples que provean al menos 27 miligramos de hierro elemental diariamente. Hay que verificar nuevamente el hematocrito, la concentración de hemoglobina a las 28 y a las 32 semanas de gestación para detectar anemia significativa. Bueno, por último, vamos a ver algunas de las preocupaciones más maternas, más comunes que se presentan durante el embarazo, tales como el empleo, ya que se calcula que aproximadamente más de la mitad de los niños que nacen de madres que trabajan. No obstante, en ausencia de complicaciones, la mayoría de las mujeres se dice que pueden continuar trabajando hasta el inicio del trabajo de parto. Sin embargo, aquellos trabajos que obviamente son físicamente exigentes se relacionan con tasas más elevadas de nacimientos prematuros, restricción de crecimiento fetal o hipertensión gestacional. Asimismo, la fatiga ocupacional también se asocia con un mayor riesgo de ruptura prematura de la membrana. En el caso del ejercicio, en general, las mujeres embarazadas no necesitan limitar la realización de ejercicio, siempre y cuando no se fatiguen ni se arriesguen a sufrir una lesión, obviamente, por lo que se recomienda la realización de actividad física regular, esto de intensidad moderada. Ejemplos de actividades seguras incluyen, por ejemplo, caminar, nadar, el ciclismo estacionario y aeróbicos de bajo impacto. Siguiente, Paul. Bueno, también está el caso del consumo de mariscos, debido a que casi todos los peces y mariscos contienen trazas de mercurio. Por lo tanto, se aconseja a las embarazadas y que se encuentran en periodos de lactancia que eviten ciertos tipos específicos de pescado que cuentan con niveles potencialmente elevados de metilmercurio, tales como tiburones, pez espada, macarela rey y blanquillos. También hay que considerar la exposición materna al plomo, ya que ésta se asocia con diferentes problemas como hipertensión gestacional, abortos espontáneos, bajo peso al nacer y problemas en el neurodesarrollo, así como el uso apropiado de los cinturones de seguridad. Esto es como se ve en la imagen, con la parte que va en el rezago por debajo del abdomen y sobre los muslos, y el cinturón de los hombros entre las mamas.
Y en el caso del transporte aéreo, en ausencia de alguna complicación obstétrica o médica, estas pueden volar con seguridad hasta la semana 36 de la gestación. Siguiente, por favor. Bueno, después en el caso del coito, en las mujeres embarazadas sanas, las relaciones sexuales no son perjudiciales. Sin embargo, siempre que haya un aborto espontáneo, placenta previa o amenaza de trabajo de parto prematuro, se debe de evitar. El cuidado dental se incluye igualmente en la revisión prenatal y de hecho la enfermedad periodontal se asocia con trabajo de parto prematuro. Y es importante destacar que el embarazo no es una contraindicación como tal para el tratamiento dental y esto incluye las radiografías dentales. Y en la inmunización se recomienda la administración de la vacuna TDPA, esto para asegurar la protección del recién nacido contra el tétanos, difteria y tosferina. Por tanto, para maximizar la transferencia pasiva de los anticuerpos al feto, una dosis de esta vacuna es ideal que se administre entre las semanas 27 y 36 de la gestación. Y además, durante la temporada de gripe, se les debe ofrecer la vacuna contra la influenza independientemente de la edad gestacional. Siguiente. Después, las náuseas y la acidez son quejas muy comunes que se presentan durante la primera mitad del embarazo. Normalmente las náuseas suelen ser leves y ocurren por la mañana, aunque estas pueden mantenerse por todo el día. El tratamiento en este caso, por un lado, consiste en ingerir pequeñas comidas a intervalos recurrentes. No obstante, los síntomas leves, por lo general, responden a la vitamina B6 junto a la doxilamina. Sin embargo, algunas mujeres requieren fenotiazina o antieméticos bloqueadores de la histamina. Y en el caso de la acidez, esta de igual forma cursa con síntomas leves y bastará también con comer a intervalos frecuentes y evitar inclinarse o recostarse. Y además los antiácidos en este caso son muy efectivos, tales como las sales de magnesio o de aluminio. Por otro lado, a inicios del embarazo, muchas mujeres suelen experimentar fatiga y por lo tanto necesitan una mayor cantidad de sueño. Esto probablemente se deba al efecto somnífero que tiene la progesterona. Por tanto, la eficiencia del sueño se dice que disminuye de manera progresiva a medida que el embarazo avanza. Por ello, es recomendable las siestas durante el día e incluso la toma de sedantes suaves a la hora de acostarse, como es el caso de la difenhidramina, que puede ser útil en estos casos. Siguiente. Bueno, también puede presentarse un síndrome llamado pica, que se trata básicamente del consumo de alimentos extraños, tales como almidón, hielo, arcilla, entre otros. Aparentemente este es desencadenado por una deficiencia severa de hierro. Y el tialismo es la salivación excesiva, aunque en este caso no hay una causa aparente, se cree que está relacionada con la ingesta de almidón. También en al menos el 5% de los embarazos, estos suelen cursar con dolor de cabeza o cefalea, y en este caso el paracetamol es muy efectivo. Y en casi el 70% de las mujeres embarazadas se reporta también la presencia de dolor lumbar. Este puede reducirse al ponerse de cuclillas en lugar de flexionarse, usando una almohada de soporte para la espalda al sentarse y evitar el uso de zapatos de tacón alto. Pero también el dolor lumbar responde bien a los analgésicos, al calor y al descanso. Y por último, las varices en las piernas suelen empeorar a medida que avanza el embarazo, en especial cuando se encuentra en una posición prolongada. El tratamiento por lo regular se limita únicamente a descanso periódico con elevación de las piernas a medias elásticas o ambas.
Y en el caso de las hemorroides, el dolor y la hinchazón que producen estas se suelen aliviar con tópicos anestésicos, baños tibios y agentes reblandecedores de las heces. Y creo que sería todo por nuestra parte. Vamos a regresar al principio de la presentación, por favor. La que sigue. A ver. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico de embarazo existen signos presuntivos, sugestivos, presuntivos y confirmatorios. Ok. Los signos sugestivos son náusea, vómito, cansancio, los presuntivos son la falta de menstruación. Una prueba positiva de embarazo es presuntiva, no es confirmatoria. Solo existen 2 signos confirmatorios, bueno, 3. La visualización del bebé en un ultrasonido, la palpación de movimientos fetales por parte del explorador y la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Son los únicos 3 signos confirmatorios de embarazo. Palpación de movimientos fetales por el observador, auscultación de frecuencia cardíaca fetal y la visualización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el aumento de volumen del abdomen se puede deber al aumento de peso, se puede deber a tumores uterinos, tumores ováricos, incluso cualquier otro tipo de tumor que quieran, ¿no? La presencia de gonadotropina, como su compañero mencionó acertadamente, se puede deber a tumores ováricos, no necesariamente a un embarazo. Entonces sí es importante saber que no es confirmatoria de embarazo la prueba. Siempre se debe corroborar con un ultrasonido de preferencia. Amenorrea se define como la ausencia de la menstruación por 3 ciclos. ¿Ok? No son 90 días, son 3 ciclos. ¿Por qué? Porque los ciclos pueden llegar a durar hasta 35 días. Hay ciclos de 28 días, hay ciclos de 29 días. Entonces, amenorrea se define como la ausencia de la menstruación por 3 o más ciclos. Nos referimos a la edad gestacional como embarazo de tantas semanas por fecha de última regla, no por amenorrea. ¿Sigue? Bueno, vamos a ver de hecho una clase después de ultrasonido donde vamos a ver todo esto que es importante. Síguele. La gonadotropina coriónica humana tiene varias hormonas similares a ellas. La que se usa es la fracción beta. La fracción beta es la única que atraviesa el riñón. Entonces, por eso las pruebas de embarazo se hacen en orina y no en sangre. ¿Ok? Debido a la similitud de muchas hormonas, si agarramos la sangre, pudiera parecer que está positiva la prueba, cuando realmente es otra la que detectó. La gonadotropina se parece mucho, por ejemplo, a la hormona estimuladora de la tiroides. Se parece a la hormona estimuladora de los melanocitos. Entonces, la fracción beta es la única que atraviesa la orina, por eso cuando se hacen las pruebas caseras se hacen en orina, y por eso cuando hacemos una cuantificación, en el caso de un embarazo molar, idealmente se debe hacer en muestras de orina, no de sangre.
El cuerpo lúteo es una estructura, es una glándula transitoria de suma importancia para el embarazo, porque la ausencia del cuerpo lúteo o la insuficiencia del cuerpo lúteo puede condicionar pérdidas del embarazo. Cuando tenemos una paciente embarazada con una amenaza de aborto, casi siempre le damos suplementación con progesterona porque es muy difícil establecer el diagnóstico de cuerpo lúteo insuficiente. Entonces, cuando una mujercita tiene un embarazo temprano, hay que darle progesterona de sustitución. ¿Hasta cuántas semanas vamos a darle progesterona? Aproximadamente hasta las 12 semanas, que es cuando la placenta ya toma la función del cuerpo lúteo y empieza a secretar su propia progesterona. Hasta antes de las 12 semanas hay que dar suplementación en los casos de amenazas de aborto. Okay. La que sigue. Síguele. La duración del embarazo normal efectivamente son 280 días, 40 semanas o 10 meses lunares. Los meses lunares son ciclos de 28 días, que es el tiempo en que tarda en cambiar la luna en su ciclo completo, ¿no? Usamos habitualmente, hay varias fórmulas para calcular la edad gestacional. Existe la de Pinart, existen varias, pero la que se usa más es la de Nagel, que es 7 días menos 3 meses. No siempre vamos a añadir un año, porque por ejemplo, si la fecha última regla es a inicios de año, pues no va a caer el próximo año, ¿no? Si tengo una paciente con fecha última regla 1 de enero, su fecha probable de parto es 1 más 7, 8. A enero le quitamos 3 meses y vamos a quedar en octubre. 8 de octubre, fecha de probable de parto, pero del mismo año, obviamente. Ya cuando pasa de abril, entonces ya vamos a sumar un año. Efectivamente, la división es por trimestres. Nosotros manejamos el embarazo en trimestres porque pues, son diferentes los cambios que se presentan en cada uno, ¿no? Desde el punto de vista médico, para patologías, dividimos el embarazo en dos, primera mitad y segunda mitad. Cuando hablamos de hemorragias, hablamos de primera mitad y segunda mitad porque las etiologías son muy diferentes. Pero para la vigilancia del control prenatal se divide en trimestres. 4 y 7 son 11, no 12. Ahí dice 12 de julio. Pero bueno, síguele. Esto es sumamente importante. Tenemos mujercitas que consumen tabaco estando embarazadas y no lo sabían. Hay que suspender inmediatamente el tabaquismo o el consumo de cualquier otro tipo de drogas. Las drogas pueden producir muchas complicaciones en los bebés, incluso las pérdidas del embarazo, y es algo bastante común, aunque no lo crean. Pero algo sumamente importante, es el punto número 5. La mujer embarazada está en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Y acuérdense que la violencia no es solo violencia física. Existe la psicológica, existe la económica, existe mucho tipo de violencia. Es muy común en nuestra sociedad encontrar mujeres que les preguntamos cómo quieren planificar y se voltean y le preguntan al marido. Les preguntamos si quieren usar métodos definitivos de planificación y se voltean y dicen, es que mi marido no quiere. Entonces, vivimos tristemente en una sociedad donde hay mucho abuso a la mujer embarazada. Entonces, es muy importante saber si nuestra paciente presenta alguno de estos problemas, porque puede condicionar complicaciones en embarazo. Estas mujeres que son violentadas habitualmente no llevan un control prenatal correcto. Entonces, al no llevar un control prenatal correcto, pueden presentar complicaciones que se van a detectar de manera tardía. Y esto tener un impacto tanto desde el punto de vista fetal como desde el punto de vista materno. La muerte de una madre es una catástrofe social. La mamá es el núcleo de la familia. El papá habitualmente es el proveedor, incluso en la sociedad actual, aunque las mamás trabajan también.
realmente son el cuidador principal de los bebés. Entonces, tener una muerte fetal es una catástrofe social y familiar. ¿Por qué? Porque el cuidado de los hijos pasa a terceros, porque el papá está tratando de proveer y muchas veces no llevan un correcto cuidado o no tienen pues el cariño y lo que necesitan para un correcto desarrollo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. ¿La que sigue? Teóricamente, todas las pacientes que acuden por primera vez a la consulta se debe hacer una exploración ginecológica completa. ¿Ok? Es muy importante saber si hay infecciones preexistentes, tratarlas. El mejor momento para hacer una citología cervical es el embarazo. Muchos médicos no hacen citologías cervicales en el embarazo porque si tenemos la mala suerte de que la pacientita comienza con sangrado o pierde el embarazo porque lo iba a perder, le pueden echar la culpa a la citología. Entonces esto es algo que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista médico. ¿Está indicado hacer la citología? Sí, claro que sí, porque la zona de transformación se exterioriza y es mucho más fácil de alcanzarla, pero nos puede traer consecuencias. Entonces esto es algo muy importante que hay que concientizar a la mujer y hacerle saber que de ninguna manera una citología puede condicionar la pérdida del embarazo. Pero sí han habido problemas legales por esto, que al final no pasa nada, pero las vueltas y el show de la demanda nadie se los va a quitar, ¿no? Entonces es algo que tienen que considerar. El ultrasonido del primer trimestre es el mejor para estimar la edad, pero cuando se hace alrededor de las 12 semanas. Cuando es muy chiquitito no es tan válido, cuando está mucho más grande pues el margen de error es mayor, pero alrededor de las 12 semanas es cuando es más confiable y su margen de error es de aproximadamente solo 4 días. Síguele. En el anterior decía, el tamaño del útero sirve para valorar la edad gestacional. Efectivamente, cuando el útero apenas está saliendo del hueco pélvico, tiene aproximadamente 12 semanas y tiene la misma edad gestacional que fondo uterino hasta llegar al ombligo. Al ombligo aproximadamente vamos a tener un fondo uterino de 20 centímetros, que corresponde aproximadamente a 20 semanas. 19 centímetros, 19 semanas, 18 centímetros, 18 semanas y así. Después de la semana 20, el tamaño del útero ya no sirve para estimar la edad gestacional. ¿De acuerdo? Es importante pedirle todo esto a nuestra paciente en su primera visita médica. La sífilis es una enfermedad endémica de nuestra región. Hay sífilis. Entonces es muy importante pedir VDRL y todas las demás pruebas, incluyendo VIH. Creo que les conté en una de las clases, ¿no? De una niña que tuve 16 años con VIH, cuya pareja sabía que era portador de VIH, no le importó y la contagió. Entonces es muy importante pedir esas pruebas, aunque juren y perjuren que hay que son una pareja estable, que tienen mucho tiempo, no importa, no les va a hacer mal. Desafortunadamente el VIH es una prueba que requiere consentimiento y si la paciente no lo da, pues no la podemos hacer, pero hay que concientizarla. En mi experiencia clínica, ninguna vez han dicho que no, ninguna. Siempre se les dice, vamos a pedirte estas pruebas y nunca dicen que no, entonces sí vale la pena. Hay que saber si tenemos condiciones que pudieran predisponer a enfermedades, ¿no? Como lo que es la diabetes, hipertensión, etcétera, el antecedente de preeclampsia en la mamá, en las tías, en las hermanas. Entonces, con esto podemos pedir pruebas especiales durante la evolución del embarazo. ¿Sí? La que sigue. El número mínimo de consultas que debe tener una mujer embarazada de bajo riesgo es 5. ¿Ok? Ese es el número mínimo de consultas que debe tener una mujer embarazada, 5. Cuando son mujeres de alto riesgo, entonces usamos el algoritmo que ven allá, que son mensuales hasta las 28, quincenales hasta las 36 y semanales hasta el nacimiento.
pero esto es para pacientes de alto riesgo, ¿ok? Las pacientes de bajo riesgo son únicamente 5 visitas médicas. Los signos de alarma son muy importantes. Ustedes como médicos el día de mañana que vean embarazadas, Buen día, ¿alguien me escucha? Hola compañeros, buenos días. Estamos hablando con el doctor y nos dijo que se desconectó, pero que no se podía unir. No lo sé, y dijo que lo dejemos aquí y continuamos el martes, por favor. Terminamos pues repasando este tema y que les avisemos y ya está. Nos vemos el martes, compañeros. Que tengan buen día. Vayan a desayunar y tomar su chochomilk. Dale, Meli, gracias. Gracias. Ya. Gracias, Melissa.